Hello, hello. Estaba preocupada, la página se colgó y no ingresaba. Ya chicos, a ver, esperemos unos minutitos, porfa. Let's wait a couple of minutes before to start. We are just 7 people connected. Solamente somos por ahora 7 personas conectadas. Okay. Let's wait a couple of minutes, please. Vamos a esperar unos minutitos, ¿ya? Estoy compartiendo la pantalla, chicos. ¿Se puede visualizar la pantalla? ¿Me confirman, por fin? Could you see the screen? Yep. Okay, thank you, Jean-Pierre. Listo. A ver, mientras que los demás se van conectando, ya están conectándose poco a poco, puedo visualizarlo. Vamos a ir resolviendo este ejercicio. Ya vamos resolviendo este ejercicio, chicos. Esto es un ejercicio de la semana anterior que fue el futuro, future tense. Tenemos el futuro con will, going to y un futuro con will. Entonces, ¿cuál creen que sería la opción correcta? What do you think is the correct answer? Ya tenemos la opción correcta, muchachos. ¿Cuál creen que sería la opción en este caso de esta pregunta? I can see your answers. Todavía no veo sus preguntas. Sus respuestas en este caso. Hello, hello. Letter B. Ok. Ujú. Ya, a ver, ¿qué vamos a hacer en este caso? Good afternoon, students, good afternoon. Ya. Empecemos con la letra A. Dice, all the lights have gone off. Todas las luces se fueron. O sea, las luces se fueron. No hay luz. Algo que pasa de un momento a otro, ¿no? Y otra persona le dice, don't worry, no te preocupes. Don't worry, I'll take a look. Yo le daré un vistazo, no voy a ver qué pasa, what's going on. Entonces, vas a hacer una decisión del momento, ¿ok? Entonces tendríamos, I'll take a look. I can find my keys. Tenemos aquí, no encuentro mis llaves. Algo que también sucede en el momento. Otra vez, porque alguien no encuentra sus llaves, tú respondes a esto, ¿no? Ok, I'll help you look for them. Te ayudaré a buscarlas, porque también estás dando o estás tomando una decisión en el momento. Luego hablamos de It's Susan's birthday next week. Es el cumpleaños de Susan la siguiente semana. Cuando hablamos de cumpleaños, chicos, tener en cuenta que normalmente los cumpleaños son planeados, ¿no? Ya mi cumpleaños se está acercando, entonces, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos planes, o por lo menos sabemos qué vamos a hacer. Entonces, esto es como un plan, ya no es algo del momento. Hay un plan. So we are going to buy her some flowers. Entonces, nosotros le compraremos algunas flores. Sería I'll help, and we're going to buy. All right? Continuamos. Let's continue. Letter E in this case. Future with will, future with will. Y luego tenemos un futuro con be going to. Okay? Next. What about this? ¿Qué tenemos con esto? ¿Qué habría en esta opción? Esto, por ejemplo, es un futuro con el present continuous. A future with the present continuous with ing.
What about this, students? Estamos subiendo ya 23 personas. All right, come on, come on. What letter? Letter B. All right. Veamos, ya vamos a comprobar esta respuesta. Today, hablamos del presente. Today, I'm eating a delicious slice of cake at my favorite bakery. Día de hoy estoy comiendo un pedazo de mi pastel favorito en mi pastelería favorita. Entonces, eat. Ahora hablo de este pastel, ¿no? Eat, eso. Cuando hablamos de eso con el verbo smell, no puede ir, it is smelling. ¿Por qué? Porque el verbo con ing, estamos hablando del verbo smell como un verbo estático, no puede ir con ing, a no ser que tú hagas la acción. Si tú dices, yo estoy oliendo unas flores, I am smelling some flowers, ahí sí podrías utilizar el I am smelling, ¿ok? Pero en el caso tú no realices la acción, o sea, una persona no realice la acción, imposible colocar it is smelling, porque el olor va a ser el mismo ahora, va a ser el mismo en un tiempo, ¿no? Entonces tienen eso. It is smelling so good. My friend is glancing at my cake because she wants something sweet too. I know that she usually chooses pastries instead. We both love. Tendríamos esta opción. I'm eating, smells, is glancing, wants, no, and love. All right, finish. Terminamos, chicos, hasta esta parte. ¿Ya están más conectados? Ya, poco a poco están subiendo. Ya, chicos, ahora sí. Let's start with today's topic. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, ¿ya? Ya es nuestro penúltimo tema, imagínense, ya la penúltima semana. Arranquemos con esto. Cuando hablamos del pasado, vamos a primero aprender a identificar cómo sé que una oración está en el pasado. Por las expresiones. Recuerden que en el presente continuous, que fue el tema 5, vimos el uso de, por ejemplo, el ing, ¿no? Esto era el present continuous. Pero siempre y cuando estábamos hablando de ciertas expresiones, como, digamos, cuando hablamos del now, del right now, cuando hablaba, en este caso, del at the moment, ¿no? Today, ese es present continuous. Luego vimos el futuro. Cuando hablo del futuro, vamos a utilizar las expresiones next, vamos a utilizar las expresiones soon, ¿no? Quizás tomorrow, the day after tomorrow. Y ahora, para el pasado, me voy hacia atrás, tendríamos el primero, yesterday, ¿ya? Yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon. Luego tengo the day before yesterday, en este caso, el día de antes de ayer. Podríamos utilizar también in, look at this, pero siempre y cuando mencionemos fechas del pasado, ¿no? In 2021, in January, in May, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí algunas expresiones, pero las más comunes, si bien es cierto, vienen a ser, por ejemplo, estas. Ago and last. ¿Ya? Tenemos el ago y last. Ago significa el tiempo transcurrido desde que una acción finalizó. Entonces, si yo digo 2 days ago, hace 2 días. ¿Qué pasó hace 2 días? Algo terminó. 2 days ago, I ate an apple. Hace 2 días comí una manzana. 5 years ago, I was in Chile, for example. ¿No? Hace 5 años yo estuve en Chile. 5 años, ya pasó 5 años desde que no estoy ahí. Entonces, tenemos algunas acciones con el uso del ago. Last significa el pasado o el último. Puedo decir last year, last month, last weekend, last night. Last week, coma, Huánuco was sunny. La semana pasada, Huánuco estaba soleado. They were sick last Friday.
ellos estuvieron enfermos. ¿Cuándo? El viernes pasado. Entonces, ahí pueden ir viendo las preguntas, los usos, ¿no? De la go, de last. Tener en cuenta que si va a ir al principio, last o ago, vamos a utilizar una comita para separarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, 3 days ago va al principio, el uso de la go, y va con una comita. Pero si va al final, ya no utilizo esa comita para separarla, ¿ya? Dicho esto, ahora sí, a ver, aquí. The simple past of the verb be. Empecemos con el verbo to be, chicos. Let's start with the verb be. Con respecto al verbo to be, vamos a tener el uso de was y were. Was and were, ¿ya? Tienen aquí a un personaje. En el presente podríamos decir acerca de él, he's tall. Exacto. In the present. Pero mírenlo a la misma persona, pero en el pasado. Podríamos hablar acerca de 10 años atrás, ¿no? Hace 10 años. He is tall in the present. In the past, he was short. Él era pequeño. ¿Ven? In the present, he is 15 years old. En el presente tiene 15 años de edad. In the past, he was 5 years old. He is 15 years old. He was 5 years old. Una más. Vamos con este grupo. Ya hablamos más de una persona. They are civil engineers. Ellos son ingenieros civiles. En el pasado, they were university students. Ellos eran estudiantes universitarios. ¿Ven? Present civil engineers, past, they were university students. ¿Ya? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí están las conjugaciones completas. Miren, para I, he, she, and it, he, I, he, she, and it, utilizo el was. Y para el grupo de you, they, and we, vamos a utilizar were, ¿ok? Was and were. Dicho esto, vamos a practicar. Ojo, he, she, it, and I was, and you, they, we were, right? For example, this one. I was, I were, I am in Tingo María last summer. ¿Qué sería esto, chicos? I was. My dogs. What about my dogs? My dogs were. Your sister. What about your sister? Hmm, Interesting. Passover. What do you think? Miss, usted dijo que you era con where. Sí, dije eso. Pero esto no es you, ¿ah? Esto es your. Estamos hablando de posesión. Y vuelvo a repetir. Your, my, their, his, her. Está para que los confundan. No hagan caso a eso. Hagan caso a esto. Sister. Estamos hablando de she. She was. Next. Your English book. It was. My parents. What about my parents? My parents were. His aunt. Y ya salió, ¿no? El resto, my best friend sería was, and his brother sería were. Perfect. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos a continuar. En este caso tenemos the negative form, ¿ok? En la forma negativa es igual, no cambia nada, solo tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que a was o a were, lo único que hago es agregarle el not. Una pequeña aclaración. Cuando estamos utilizando where, ojo, esto es muy diferente que utilizar la WH word. Utilizar esta palabra
no va. Esto significa dónde, ¿ya? Esto significa el pasado del verbo be, el pasado de ser, el pasado de estar, ¿ya? Entonces, la misma conjugación, solo que le agrego el not. Si quieren utilizar contracción, wasn't, y en el otro lado sería weren't, ¿ya? La respuesta, chicos, ayúdenme. ¿Qué tenemos en esta pregunta? Your friends. Ya, con your friends tendríamos weren't. My aunts. ¿Qué sucede con my aunts? Mis tías. Ujú. My aunts were not 50 years old last year. Alexia and Ximena. Alexia and Ximena. They weren't. They weren't in Japan 2 months ago. My old friend. Okay. My old friend wasn't here yesterday. My mother and I. My mother and I were not. Y ya el resto también está sencillo, ¿no? Your mother sería wasn't. My brother and his friends tendríamos weren't. My family, aquí sí, ojo, ¿qué marcaríamos acá en my family? Ujú. My family es un sustantivo colectivo que podría ser reemplazado como un it. Y recuerden que it es con was. It was not in town last week. Y por último tengo el it wasn't a big house. All right, thank you. Continuamos. La forma interrogativa. En la forma interrogativa, it's the same, solo que cambian las posiciones. Primero utilizo el verbo be, luego utilizo el sujeto y luego un complemento. ¿Ya? Ojo, 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 que en este caso ya estoy utilizando un nuevo auxiliar para pregunta, por lo tanto mi respuesta también va a cambiar, ¿no? Si mi pregunta es con was, mi respuesta también será con was, mi pregunta con where, en este caso también debería ser con where, con excepción cuando yo pregunto, la segunda persona hace una pregunta directa a la primera persona. Were you? ¿Estuviste tú? La respuesta es con yo, ¿no? Sí, yo estuve, no, yo no estuve. Y obviamente aquí conjugo con was porque estamos hablando de yo, ¿no? Ahí sería este caso, chicos. No respondemos con is, no respondemos con will, porque las preguntas no son con eso, son con el pasado del verbo be. ¿Ya? Practice, practice. Well, no, before that, antes de eso, tenemos WH questions. Cuando quieren utilizar las WH questions, solo vamos a utilizar el WH word al principio. Luego tenemos el verbo y un complemento en este caso. Ya, chicos, a ver, continuamos aquí. Let's practice. ¿Qué tendríamos en la primera opción? His friends. His friends. Ujú. Ya, tendríamos el where. Ujú. La siguiente, muchachos. Next, next, next. Next tendríamos where. Ujú. Where. Wow, wow. Ya. Aquí tenemos primero el pasado del, perdón, la palabra de la WH word, que es where, ¿no? Y luego tenemos el uso del verbo be. ¿Dónde estuvieron tus estudiantes? Where were they last year? Next, la siguiente. Si es una oración negativa. O wasn't. Ujú, wasn't.
Ya está. Wasn't your mother from Peru? Susan and Alexia. They. Their brother. What about their brother? Okay. Was, right? Was their brother a good doctor in 2020? All right. La siguiente, next. Estas son preguntas negativas, ya. ¿Qué teníamos con las preguntas negativas? Ujú. En este caso, recuerden, si hay preguntas negativas con contracción, usen la contracción. En caso no haya contracción, vamos a tener que utilizar el verbo, sujeto, y luego recién viene la palabra negativa. ¿Ya? A ver, practicamos unas dos más. Estoy hablando con it o acerca de it. Wasn't it. Y la siguiente, por último, en esta sección. Siguiendo la regla, tendríamos where, the subject, you, y luego tenemos el not. Were you not sure last day? Were you not sure last day? And finally, that's it. Tenemos were y en este caso wasn't. Finish, terminamos la primera parte. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a este tema? O bueno, la primera parte del tema, chicos, porque recién vamos por el principio. ¿No questions? ¿No hay preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Ok. Ya, a ver, entonces estoy compartiendo ahora un nuevo ejercicio. Uy, uy, uy. I'm supposed to see it. Ya. Estoy compartiendo un nuevo material. ¿Se visualiza? Ok, listo. Vamos a ver ahora acerca del... Bueno, esto ya los expliqué al principio. Seguimos utilizando las mismas expresiones. Pero ahora veamos acerca de los verbos regulares e irregulares. Miren, al principio vimos solamente el pasado del verbo to be, que viene a ser was y utilizamos el were, was, were, ¿ya? Ahora vamos a ver acerca de los verbos regulares y los verbos irregulares. Oh, qué buenas tardes. ¿Quién se están conectando? No puede ser cierto, chicos. Guay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos estamos conectando recién? Buenas tardes, good afternoon, and happy Valentine's Day also, ¿no? Buenas tardes y también eh, feliz día, chicos. Feliz día de la amistad, del amor y de la amistad. Ya, chicos. Tenemos entonces verbos regulares y verbos irregulares, ¿ya? ¿Qué están tristes? Why are you so sad? Here you have regular verbs. Tenemos verbos regulares, ¿ya? Primero, hay que tener en cuenta algo. Las reglas que se dan para la forma afirmativa van a funcionar con cualquier sujeto, ya sea el he, ya sea she, ya sea it, ya sea you, they, I, we, o sea, cualquier sujeto vamos a utilizar la misma regla, tanto sea regular, ¿ya? Si bien es cierto, entre los verbos regulares y los verbos irregulares van a seguir ciertas reglas. Este grupo, al ser el más amplio, estamos bendecidos, ya que la mayoría se le agrega ed, es un sufijo ed. Si hablo del verbo observar, que es watch, tendríamos entonces, we watched, you see, we watched TV last night. Vuelvo a repetir, esta es una regla general. It's a general rule, all right? Ahora vamos a ver ciertas excepciones dentro de este grupo de verbos. For example, ya está. Como regla número 2, rule number 2, o in this case, exception. Ya, esta es una excepción.
Si tu verbo termina en la letra E y antes hay una consonante. For example, light, type, and escape. ¿Qué hacemos? Vamos a agregar solamente la letra D, porque ya está la letra E y antes hay una consonante. Entonces, solo agregamos la D. Siguiente excepción. Si el verbo termina en Y y antes tienen a una consonante. For example, carry, try, fry, cry. ¿Qué se hace? Vamos a, en este caso, colocar una I latina y luego de esto recién agrego ed. ¿Ya? Tengo carried, tried, fried, fried, as you can see. Vamos ahora con la regla más usada en este caso. Incluso eh, bueno, en este caso, en el simulacro pasado, en una de las preguntas vino una pregunta para usar esta regla, ¿no? Y hubo un poquito de confusión, por ejemplo. Tengo consonant, vowel, consonant. Si el verbo termina en una consonante, en una vocal y en otra consonante, y aparte es la mayor fuerza de voz, como por ejemplo stop, for example, plan or peck, ¿no? Todos ellos, consonant, vowel, consonant, mayor fuerza de voz. ¿Qué hacemos? Entonces duplicamos la última consonante y luego le agregamos ed. Por ejemplo, con el verbo listen, a ver, a modo de repaso, listen. Aquí no duplicábamos nada, ya que la mayor fuerza de voz está aquí. Yo digo listen, listen. ¿Ven? La mayor fuerza de voz está aquí. Por eso es que no se duplicaba la L, simplemente iba a ser ing, listening. ¿Sí? Entonces, estas cositas hay que tenerlas en cuenta, ¿ya? Ahora, en el caso, la última consonante sea W, X, Y o Z, o también la letra Z, que se hace regla general. No voy a duplicar, no se duplica. Simplemente ed. Fixed, snow, tienen el verbo play, por ejemplo. Played, solamente la letra ed. Bueno, en este caso el sufijo ed, ¿no? La regla, tal cual. Y estos vendrían a ser las reglas de los verbos regulares. Chicos, hasta esta parte haciendo un pequeño stop. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estamos avanzando muy rápido. It's all clear? Hola, hola. Are you there? Yes. Ok, listo. Por ahí veo ya las reacciones. Muy bien. Vamos ahora a este grupito. Los verbos irregulares, ¿ya? Los verbos irregulares, en este caso, tenemos verbos que no hay regla. Mis, aquí no se le agrega ed, no. Aquí no hay una regla exacta, no. Aquí estos son los verbos rebeldes, vamos a llamarlos. Como primer verbo tenemos acá el verbo be. Ya estudiamos al verbo be. La primera parte de la clase vimos al uso de was were. ¿Por qué hemos separado estos dos temas en uno solo? Porque was were, como pudieron ver, tiene su propia forma de afirmar, de negar y hacer preguntas. Mientras tanto, el uso, en este caso, de los verbos regulares e irregulares van a tener otra manera de negar, otra manera de hacer preguntas. Ya por eso es que lo hemos separado, lo hemos puesto en dos partecitas la clase del día de hoy. Luego tengo cut. Cut, lo mismo, el verbo no se modifica. El verbo read, tenemos same writing. Misma escritura, diferente pronunciación. Cuando quiero pronunciarlo en el presente, I read a book every day. Pero en el pasado, I read an interesting book last year, for example. Se pronuncia con el color rojo, ¿no? Tienen, por ejemplo, el verbo go, in the past went. Miren el verbo learn. ¿Ya? Este es un verbo muy interesante. El verbo aprender tenemos aquí como verbo regular y como verbo irregular. Learned, learned. ¿Ven? Si es regular, termina con ed como la regla, pero si es irregular, como la letra t. Mis los dos sirven, los dos van a funcionar en este caso, ¿ya? Me dicen sí que uno de los verbos es más usado
inglés americano y el otro es un inglés británico, pero ambos son considerados. ¿Es el único verbo? No. También tenemos al verbo soñar, dream. Tengo al verbo quemar, que es burn, ¿no? Burned, ed, y luego tengo el burnt, with t, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está el verbo speak, tengo spoke, take, took, y luego think, thought, ¿ya? Entonces, there you have, ahí lo tenemos, chicos. Con esta lista de verbos, sí, cada uno baila con su propio pañuelo, todos tienen una regla o quizás se quedan tal cual, pero aquí no hay algo que se va a replicar en todos los verbos, ¿ya? Una vez que ustedes logren identificar la lista de verbos regulares, la lista de verbos irregulares, pasamos ya a las estructuras. Affirmative form. Cuando yo quiero elaborar una oración afirmativa, ¿qué hacemos? Miren estos verbos que estoy subrayando. Todos estos verbos tienen una característica. La característica viene a ser de que terminan en ed. Mientras que los verbos que estoy colocando en un círculo y con otro color no tienen nada en común. Pero todas estas oraciones están en su forma afirmativa. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Utilicen el sujeto que ustedes deseen, I, you, he, she, they, we, etc. Luego conjugamos correctamente al verbo en el pasado. ¿Qué es lo que aquí sí está definitivamente mal? En ocasiones, en las opciones que tienen, ¿no? En el examen pueden tener A, B, C, ya. Digamos que les coloquen el verbo romper, ya el verbo romper es break. Ya, acá está, break. Otra opción les van a colocar así, breaked con ed. Y pues la otra opción sería esta, ¿no? Broke. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto que ha sucedido en otros exámenes? Los alumnitos se emocionan y marcan esta. Ah, la profesora dijo que si terminaba en ed era un verbo regular. Ya, es esa la respuesta. Breaked. Pero ¿qué sucede? El verbo break, chicos, el verbo break es un verbo irregular. Entonces, esto no puede terminar en ed. El verbo break tiene su forma diferente y única para poder ser modificado. ¿Cuál sería el pasado del verbo break? Tendría que ser el verbo broke. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Aquí no se trata de agregar ed a cualquier verbo y ya está conjugado en el pasado, sino que tenemos que reconocer si es regular o si es irregular y luego conjugarlo de la manera más adecuada. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, chicos? Do you have any questions? Any questions? Who's giving, who's giving love? Ya, acá. Todos los verbitos ya lo tenemos conjugados, ya lo he conjugado. Por ejemplo, el verbo eat, estamos hablando del verbo eat, el verbo comer, el verbo visit, está agregándose, el cut es igualito, el build sí cambia por la D, ¿no? Stayed, estamos agregando, admitted, estamos agregando y a la vez duplicando la última consonante. Ya están modificados. ¿Cuál iría en la primera opción, que es Martín? Martin visited at home yesterday. Is that all right? Visited at home. O sería visited her grandparents. Visitó a sus abuelos. What do you think? Acá sería visitó a casa, visitó a casa ayer. No hay día. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos.
¿No hay respuesta? Oh, yeah, vamos con Yasbeli. She says, stayed. Yes, in this case is stayed. Martín stayed at home yesterday, ¿no? Permaneció en casa, se quedó en casita. Ceci, what about now? Ahora sí que tenemos con Ceci. She visited. She visited her grandparents last week. Visitó a sus abuelos la semana pasada. Luis was hungry. When someone is hungry, he ate. He ate 3 sandwiches. Tito, what about Tito? Made a mistake viene a ser cometer un error. Made a mistake. Admitir, huh? He admitted that he made a mistake. Yes. Then I cut or I built. I cut or I built. I cut my finger or I built my finger. I cut. Me corté el dedo when I was cooking yesterday. And finally, we have my uncles built their own house last year. Built. Tenemos el verbo built with T. ¿Ya? Perfect. Listo, chicos. No se olviden, tenemos que conjugar de acuerdo correctamente a mi verbo en el pasado, ¿ya? Continuamos. Vamos a la forma negativa, the negative form. En la forma negativa, lo único que vamos a utilizar en este caso sería el did not. Tengo aquí. ¿Por qué voy a utilizar did not? Did es mi auxiliar y not porque es negación. Ahora, puedo utilizar sin contracción o con la contracción. Los dos significan lo mismo, los dos están bien, ¿ya? Didn't. Aquí tenemos el didn't. ¿Por qué se utiliza el didn't? Porque, o para, en este caso, para que el verbo no se modifique. Fíjense, study, buy, rain, have, do, play. El verbo buy es un verbo irregular. El verbo study es un verbo regular. Rain, regular, have, irregular, do, irregular. Tenemos entre verbos regulares y irregulares. Entonces, quiere decir que aquí tampoco ya nos olvidamos de si es regular o si es irregular, porque todos los verbos van a quedarse en su forma base, estáticos. Por eso están mis auxiliares, para que ayuden, auxilien. ¿Ya? ¿A quién? Al verbo. ¿A qué van a ayudar? A que no se modifique. Base form. Tendríamos aquí entonces, ¿cuál sería la opción? Teniendo en cuenta esta información, claro, ¿cuál sería la opción correcta para esta pregunta? I did not dream, I slept, or I didn't dream. I did not dream. No, I did not dream. No soñé. Ay, I'm so sorry. Lo siento. Se fue la siguiente respuesta. Fernanda didn't travel to China because she was at the hospital. So sorry. Me emocioné. I get excited. It was snowing last night, so it estaba nevando anoche. Entonces, ¿qué pasó? What happened? What happened? I don't know what's going on with that sound. B, a ver, veamos, letter B. Yeah, en este caso estamos hablando de miss. Acá va la siguiente pregunta, me van a decir seguro. ¿Cuándo sé cuándo utilizar el wasn't o cuándo utilizamos weren't o cuándo utilizo didn't? ¿Cuál es esta diferencia? Chicos, esto es igualito que el presente simple cuando veíamos el do y cuando veíamos el does, ¿ya? Tengan en cuenta eso. En algunas ocasiones ustedes utilizaban isn't, aren't, am not, porque querían hablar sobre el verbo to be. Si quieren utilizar el verbo be, que significa ser o estar, utilícenlo.
Pero en el caso están hablando de cualquier otro verbo, play, learn, study, cook, etcétera, tienen un montón de verbos. Entonces ahí sí tengo que utilizar el did por la regla. Vuelvo a repetir. Was, were, tienen una manera propia de afirmar, negar y hacer preguntas. Y el otro grupo funciona diferente. ¿Ya? Alexia, what about Alexia? Alexia, letter A. Is it letter A? Alexia didn't. She didn't break her mother's watch. All right, very good. Excellent. Use didn't as a contraction, and then you have the verb break in the base form, right? Very good, students. Muy bien, perfect. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, dudas? Do you have any questions? Any questions? ¿No hay preguntas? ¿Solo traumas? I don't think so. All right, let's continue, let's continue. Ya casi terminamos con la explicación del día de hoy. Ya estamos en la parte final. Veamos la forma interrogativa. Cuando hacía negaciones, cuando hacía oraciones negativas, utilizaba el auxiliar, vuelvo a repetir, el auxiliar es para que nos auxilie a qué, a que mi verbo no se modifique. Igual vamos a utilizar aquí. Utilizo el auxiliar, que es did, y el verbo, fíjense, el verbo no cambia. Vean los verbitos que están resaltados en negrita, ¿no? In bold. Go, drive, close, have, play. Those are in the base form. Están en su forma base. Porque es un verbo irregular. Y si, ¿por qué ahí sí estoy cambiándolo? Porque no es una respuesta corta. Si es respuesta corta, yes, I did, no, I didn't. Yes, she did, no, she didn't. ¿Ya? Esto depende pues del auxiliar de cada verbo. Uy, ¿qué pasó? Colocaron, uy, se dejó de compartir. ¿A ustedes también dejó de compartir? What happened? No sé qué pasó. Sí, te estaba explicando y de la nada se cerró. I don't know, I don't know. So weird. It was so weird. Estuvo, eh, no sé qué pasó. I don't know what happened. Ok, vamos a volver acá. ¿Se puede visualizar la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Can you see the screen? Yep. Okidoki, thank you. Ya. Volvemos entonces. Como les decía, estas son yes, no questions, preguntas cerradas. Ahora vamos a ver a las preguntas abiertas que vienen a ser elaboradas con el qué, con el quién, el dónde, el por qué, el cómo, el quién, ¿no es cierto? Estas preguntas con las WH words. Estas preguntas no pueden ser respondidas con sí o no. Sí o sí tenemos que utilizar el uso del, en este caso, respuestas completas. Por ejemplo, what did Omar and you
win yesterday. ¿Qué ganaron tú y Omar ayer? ¿No? Miren aquí, ayer. ¿Qué ganamos? Nosotros, we won a car yesterday. Miren, el verbo win en forma base, porque utilizo did en pregunta, pero ya en la respuesta utilizo el won, que es pasado de este verbo, ¿no? Y antes que me sigan preguntando, Miss, ¿y de dónde está sacando esos verbos? Recuerden que la semana anterior, no, hace 2 semanas, ni bien terminó su primer examen, yo les subí a la plataforma un PDF con una lista de verbos, ¿no es cierto? Les dije, chicos, la lista de verbos ya está, revísenlo. Y esa lista de verbos es la que se utiliza a partir de ahora, en el pasado simple, y también se va a utilizar para la próxima clase, que es el present perfect, ¿ya? Entonces, revisen esa listita y de ahí es donde estamos sacando el pasado, ¿no? El pasado de cada verbo en este caso. All right, continuamos entonces. Ok, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte vamos a ver qué tanto recordamos acerca de los verbos en la forma del pasado. ¿Ya, chicos? Tenemos el verbo eat. What is the past of the verb eat, students? Tell me. What is the past of the verb eat? Ate. Uh-huh. Last night we ate a delicious pizza. Then I have the verb worry. Worry. Worry is a regular verb. Very good, Lucia. We have worried, right? Worried. Then we have become. What happened with become? Become is an irregular verb as well. So the past of this verb is became. Good. Cut. What about cut? El verbo cut no cambia. Recordemos, it's the same. I cut my finger when I was cooking last night. What is the past of the verb have? Had, huh? 6, the Incas, we have the verb build with D. Build. El verbo build es un verbo irregular. It's an irregular verb. So it's built. Ajá. Cambiamos la letra D por la letra T, chicos. Bien. Regret. Regret is a regular verb. Regret significa el verbo arrepentirse. ¿Alguna idea? Ojo, si están buscándolo en la listita que compartí, recordemos que tenemos dos verbos, ¿no? La primera parte eran los verbos irregulares y la segunda parte eran los verbos regulares. En cuanto a los verbos irregulares, dijimos que eran los que son más poquitos en cuanto a la lista. Y los que abundan más vienen a ser los verbos regulares, porque hablamos de alrededor de 9.000 verbos. Obviamente, todos los verbos regulares no están en la plataforma, ¿no? En este caso, en ese PDF, porque si no, no sería una separata, sería todo un diccionario, una enciclopedia, literal, un libro entero, ¿no? Entonces, solo están algunos. Si ustedes no encuentran el verbo regret en la lista de verbos irregulares, ya que son los que son menor número, obviamente en este caso va a ser un verbo regular. Entonces, teniendo en cuenta que este es un verbo regular, regretted. Excelente. Very good. Y muy bien, ¿ah?
Miren, Miss, ahí pues termina en consonante, vocal, consonante, mayor fuerza de voz, ¿no? Este es mayor fuerza de voz. ¿Qué hacemos? Tenemos, duplicamos la letra T y agregamos ed, regret it. Muy bien. What about run? What about run? El verbo correr. Run. Cambiamos la U por la A. Ujú. El verbo catch. Catch is an irregular verb. Irregular, irregular. Yes, en este caso tendríamos cough, ¿no? Cough. El verbo catch es el verbo atrapar. Entonces, llegué a atrapar el libro, el bus, perdón. Estoy hablando del libro. Cough, ok. Try, ¿qué tenemos con el verbo try? Que es intentar. Tried, ajá. Aquí cumplía regla. Termina en Y, se cambia por una I, agregamos ed. Then, fail, verbo fail, failed, regular, ajá. Ups. Ya. Y por último tengo offer. Offer es el verbo ofrecer. Regular también, chicos. It's a regular verb. Si es regular, ya saben, sigue la reglita del ed, ¿no? Offered. Y ya está. Listo. ¿Qué tal? ¿Cuántos verbos se recordaron de estos 10? ¿Cuántos verbos de los 10 que tengo aquí? You are like Elmo, Jason. Yeah. Al principio puede ser un dolor de cabeza, chicos. Aprender un nuevo idioma es todo un reto, es todo un reto. ¿Cuántos años ustedes han tenido que pasar para que puedan aprender el español, ¿no? Desde bebitos, empezamos por palabras, luego juntando palabra con palabra, y es todo un reto, sí, pero todo depende de cada uno, ¿no? Si es cierto que tenemos 2 horas pedagógicas a la semana, eh, ustedes tienen que buscar su tiempito de lunes a viernes para que puedan dedicarle al inglés, ¿no? Y esta separata les sirve bastante, la separata que les compartí, porque hay vocabulario. Y mientras más vocabulario ustedes manejen, va a ser mucho más fácil para ustedes poder utilizar la gramática correspondiente con todo el vocabulario que adquieren. Ok, preguntas, dudas, no sé, algo que quieran decir, quizás hasta aquí. ¿Cómo vamos? Do you have any questions? ¿Se ha entendido el tema del pasado simple? Esto es el pasado simple. This is the past simple tense. No questions? No. Ya, algo que quiero que quede claro, ¿ya? Un ratito voy a dejar de compartir esto. Voy a agregar un nuevo, y vamos a ver. Ah, miren, vamos a tener de esta manera. Por ejemplo, hemos visto en este caso el pasado del verbo be, al principio. Tengo, por ejemplo, she, ya. She trabajaba con was, she was. El was, tenemos al verbo to be, cero estar, en el pasado, ya. Ella estaba ¿dónde? She was at home. Y utilizo mi expresión del pasado. She was at home yesterday. Está. She was at home yesterday.
Si yo quería negar el verbo to be, lo único que hacía era utilizar la palabrita de negación. She was not, o podía utilizar, aquí coloco un slash, wasn't, ¿no? Cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿ya? Voy a colocarlo con resaltado. Ya está. She was not or she wasn't, ¿dónde? At home yesterday. Esto lo dejamos de resaltar. Ya está. Entonces, continuamos. Si era pregunta, empezaba con el was. Was she at home yesterday? Teníamos. Ya está. And there you have. Was she at home yesterday? Y mis respuestas con esto tenían que ir de acuerdo a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yes, she was. O teníamos el no, she wasn't. Oops, oops, oops. No, she wasn't. Ya está. Esto era el pasado con el verbo be. Pero luego vimos los verbos regulares y irregulares, ya no hablando de was y were. Por ejemplo, ustedes quieren hablar del verbo comer. Ya, tenemos they ate, ellos comieron, they ate some pizza last night. Ya está. Ellos comieron algo de pizza anoche. Si yo quería negar esto, ya utilizábamos ¿qué cosa? El didn't, ¿ya? Didn't. Y el verbo, que era el verbo ate, volvía a su forma base, que era el verbo eat. They didn't eat some pizza last night. Y el resto se copia tal cual, ¿no? Ya está. Y si quiero hacer una pregunta, empiezo con did, perdón, did. El sujeto y el verbo otra vez en su forma base. Did they eat pizza last night? Y tienen ahí. ¿Ven? Y esta pregunta ya no puede ser respondida con was were. Tendríamos que utilizar con el yes, they did. Ay, cariño. No, they didn't. Ya está. There you have. ¿Ven? Entonces, chicos, tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? A ver, lo voy a colocar resaltándolo. Si es afirmación, tu verbo está modificándose. Si es negación, el verbo vuelve a su forma base. ¿Pero qué estás utilizando? Auxiliar. Este es su auxiliar. Si es pregunta, utiliza el did como auxiliar y el verbo también está en su forma base. ¿Ya? Esto es todo lo que hemos visto el día de hoy. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Do you have any questions? Está mucho más claro, ¿verdad? Ya. Puesto un stop un ratito porque vamos a resolver un quiz. Ya, chicos, espérenme un minuto, por favor, mientras lo voy abriendo. All right. Listo. Ya, chicos. A ver, les voy a compartir, por favor, el link. Conectamos al link en este momento. Come on, do it. Si desean, pueden ingresar también de frente a Quizzes y utilizan los numeritos, que es el código en este caso. Come on, come on, come on, do it. Tengo a 0 participantes de cuántos. A ver, tenemos a 48 personas conectadas por el momento. A ver, mientras se van conectando, les explico un poquitito sobre esto, ¿ya? Miren, el día de hoy vimos el tema del pasado simple, ya sea el verbo be, ya sea todos los verbos.
Esto va a ser como un repaso, ya un repaso de los temas 5, 6 y el tema número 7. Entonces, como precaución, no se emocionen si en las alternativas ven was where, porque no solamente estoy preguntando acerca del tema 7, estamos preguntando también tema 5 y tema 6. Recuerden que el tema 5 era present continuous, ya, ing. El tema 6 de la semana pasada era future tense, a future with will, a future with be going to. ¿Ya? Entonces, vean bien todas sus oraciones. Si tienen expresiones, guíense de las expresiones. Si es tomorrow, viene a ser futuro. Si es yesterday, es pasado. ¿Ya? Uy, ¿no sale el link? ¿No se puede ingresar el link? A ver. Espérate, ahorita lo envío. Thank you, Jason. A ver. Ahora sí. El internet está un poco fallando, creo que por zonas, así que quizás puede ser por eso. Mi casita, pues no había, no tengo internet, toda mi zona creo que no hay internet, tengo que ir a otro lado. No, sí, en serio, por la lluvia, sí, por lo menos la señal de Movistar ha caído. He tenido que ir a buscar señal en casa de mi tía. Sí, chicos. Me han dicho que el WoW funciona muy bien, el internet de WoW. Así me han estado haciendo alumnos del otro salón. Mis WoW está perfecto, de hecho. Entonces voy a probar con esa señal. Porque internet, fibra óptica, decepcionada. Disappointed. Chicos, ya, somos 48, solo 27 nos conectamos. Ven, si es bueno. Acá también me están diciendo el WoW es muy bueno. Voy a tomar sus sugerencias, ¿ya? Voy a tomar sus sugerencias, ojalá. Es que creo que ese es internet satelital, entonces va a funcionar bien. All right. Ya, listo. 28 alumnos, ¿ah? Siguen conectándose. Ya, chicos, ahora sí. Son 11 preguntas, un promedio de 1 minuto más o menos por pregunta les he colocado. Ya saben, terminamos de responder las preguntas y luego vemos las respuestas. Así que let's start as soon as possible, lo más pronto posible para poder ver las respuestas. Ok, go.
5 preguntitas más, chicos, ya casi terminamos. Dos últimas preguntas, chicos.
Listo, chicos, ya, we finish. Me gustaría darles más tiempo, pero no tenemos suficiente tiempo para poder, en este caso, eh, responder las preguntas, ¿ya? Entonces, mil disculpas por eso. Congrats, Ashley, Lou, and Elizabeth. Let's continue. Ahora vamos a ver, tenemos un 34% de acierto en el salón. Vamos a ver las preguntas, ¿ya? Nos vamos a enfocar en ellas, más que todo para dar una solución. En esta pregunta tenemos, a ver, last weekend. ¿Ya identifican ustedes qué es esto? Entonces, lo primero que tiene que venir a la cabecita es pasado simple. Cuando hablo de my friends, esto es plural, entonces utilizaríamos el were, ¿no? They were at the beach, they played volleyball felt happy, but they didn't make any sandcastles. Esto es muy importante. No puede ir didn't made porque made está modificándose. En este caso, was descarto porque estamos hablando en plural. Y así se van descartando las opciones. Esto, aquí. It is so cold right now. Y luego, I think. Yo creo, yo pienso, yo opino. Tengo la situación, ¿no? En este caso, esto es una opinión. I think, yo creo, yo pienso, ¿qué pasó? I think I will close the window. ¿Ven? I think I will close the window. Opinión personal o percepción personal, trabajamos con will. Ojo, chicos, no puede ir will to tampoco, porque estos dos no trabajan juntos, ¿ya? Next, otra vez, last night. Ahí me ubica que es pasado. Entonces tengo she was, definitivamente, she was. At home, she watched, tienen ed, a movie with her family, but she felt tired, so she didn't finish. Didn't finish, el verbo segundo no lo modifica. Next, tengo we are four, ya. Esta está muy bien, felicitaciones chicos. 3 personas que han respondido bien, que es Ana, ¿no? We are 4 classmates planning our careers. My friend Luis wants to be a chef and work in a famous restaurant, but his parents think the salary will be low. Quiere estudiar o quiere ser chef, pero sus papás dicen que va a ser muy bajo, entonces ellos prefieren que estudie ingeniería. Por lo tanto, aquí los papás tendrían la decisión final, ¿no? Porque nos están mencionando la opinión de los papás. Anna wants to be a teacher. She wants to be a teacher, but she says that the pay isn't high, que el pago no es muy alto, pero pese a que sabe que el pago dice acá no es alto, ella ama enseñar a los niños. Entonces, está quedándose con eso, porque no me da más información. Sofía plans to become a lawyer. Ella planea verse un abogado donde ella ganará tendrá buenos ingresos, ¿no? Entonces, lawyer sí tiene buenos ingresos. And as for me, I want to be a designer. Yo quiero ser un diseñador. ¿Para qué? Para poder trabajar en una marca de ropa fashion, ¿no? En este caso, en una marca de ropa top, top, top. Where the salary is usually competitive, donde el salario es usualmente competitivo, o sea, quiere decir que es alto. Entonces, la pregunta final es, who will earn a low salary? ¿Quién ganará un salario bajo, low, bajo, en este caso, ¿no? De estas personas tendríamos Ana, because it's mentioned right here, aquí está mencionado, ¿no? She wants to be a teacher, but the salary isn't high, ¿ok? Good. Next. Aquí me preguntan, will Lucas travel to friends on vacation? La pregunta es con will, tu respuesta también es con will, van eliminando estas opciones. Viajará a Francia, tengo que no va a viajar o quiere viajar a Japón. Entonces la respuesta es negativa, no, he won't. La siguiente tendríamos aquí, what did Lucas do last weekend? ¿Qué hizo? Pasado tiene que ser aquí. Mi respuesta también tiene que estar en pasado. Y busco. Y aquí, ¿qué tenemos? Lucas, ¿no? Last weekend, he stayed all day. He studied all day. Estudió todo el día pasado. ¿Ya? What about this one? Tenemos, is my husband watching TV? ¿Está mi esposo viendo televisión? Es la pregunta. Esta pregunta es con el ing, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí.
What is he doing? Here. My husband, Carlos, is fixing the car in the garage and listening to his favorite music. Está arreglando el carro y a la vez está escuchando su música favorito. Entonces, ¿is he watching TV? No, he isn't. No, él no está, en este caso, viendo televisión. Continuando, tengo aquí el yesterday. Yesterday, Maria was at the park. She talked to her friend about a picnic, but she didn't feel happy because it was raining. You see? El día de ayer María estaba en el parque, ella conversó con sus compañeros acerca de hacer un picnic, pero ella no estaba o no se sentía feliz. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo. Because it was raining. Next, tengo esta. A ver, aquí la pregunta es, where did Sam eat the food? Ya, la pregunta está en pasado. Pero ojo, acá tenían que leer todo. Dice que Sam sale a un bar. En el bar llegan sus amigos, que está en Brooklyn, New York. Esto fue pregunta de examen pasado, me recuerdo. Sam has lived in New York, ya, acá. Se encontró con sus amigos Mike and Paul. Ellos bebieron tequila y vino, mala combinación. Y luego, cuando Sam se va del bar, dice, él compró, he bought some Chinese food at a fast food restaurant. Aquí me dice clarito, él compró comida china en un restaurante de comida rápida. Compró, pasado, past, ¿ya? En este caso, luego continúo y dice, he ate the food at home. Y donde termina comiendo la comida es en casa, ¿no? He ate the food at home. Él comió la comida en casa. En este caso sería esta la respuesta. Porque no te preguntan dónde compra, sino dónde come la comida, finalmente, ¿no? It was at home. Next. En esta opción seguimos con el mismo reading, pero aquí me preguntan who, el quién, didn't went. ¿Quién no fue? ¿A dónde? Who didn't went to Sandy's last night? ¿Quién no fue al restaurante? ¿No? ¿Quién no fue al restaurante o bueno, al bar un día antes? En este caso tendríamos que ubicar acá, dice aquí, Mario, who is Sam's best friend, didn't go to the bar because he was sick. Quien no va es Mario. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Because he was sick. ¿Sí? Continúo, la última, pero no menos importante. El uso del will y be going to, ¿no? ¿Por qué futuro, Miss? Porque aquí tengo la expresión que me determina que es futuro. Tomorrow morning. El día de mañana, en la mañana. Tomorrow morning. My father and I are going. Are going. Antes de que ustedes puedan decir, ¿ahora qué es? ¿Es will o es be going to? Tengan en presente que aquí está el tú. Y si tienen aquí tú, chicos, es porque esto es, en este caso, un futuro con be going to. Recuerden que will no trabaja con tú. Entonces, con esto ya es mucho más fácil identificar su respuesta. ¿Por qué? Porque solo necesitan verbo y en este caso el going, ¿no? Ahora, veo aquí, dice my father and I. Estamos hablando de nosotros, we. We are going to spend the day together. Nosotros vamos a pasar el día juntos porque es mi cumpleaños. Además, hablamos de un cumpleaños, vuelvo a repetir, los cumpleaños usualmente son planeados. Entonces, por eso también utilizamos un futuro con be going to. ¿Ok? Esto han sido las 11 preguntas acerca de los 3 últimos temas que hemos estado viendo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta quizás hasta aquí? Do you have any questions? Tenemos aún algunos minutos. No questions? ¿Todo ha quedado claro entonces? It was clear. Solo tengo ahí la interacción de un alumno. What about the rest? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Ya. Chicos, la próxima semana ya estamos terminando con las preguntas que tenemos para este ciclo C. Conectémonos a tiempo, por favor. Recuerden, otra vez les voy a decir que el link lo tenemos en la plataforma.
pobre, el monitor que tiene que mandar el link a todos sus salones, obviamente va a demorar un poquitito. Entonces, chicos, recuerden que el link está en la plataforma y hay que revisarlo. Ya solo hacen clic ahí en la parte superior y les va a llevar automáticamente a la reunión, en este caso que está aquí. También, si es que se han conectado un poquitito tarde, tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas y ustedes las pueden visualizar en el Blackboard, bueno, en este caso en la plataforma, ¿no? En la plataforma que maneja CEPREVAL. Voy a subirles este material, bueno, en este caso este quiz, para que lo vuelvan a realizar y espero esta vez sí con menos errores. Ya saben que ahorita estamos en la parte en la que sí pueden cometer todavía errores, pero en el examen no. Por eso es muy importante que practiquen lo que puedan, todas las preguntas posibles, para así que el día del examen no tengamos ningún error. ¿Ya, chicos? La próxima semana también vamos a tratar de avanzar rápido, por eso les pido que se conecten a la hora, ya que el tema es muy parecido al pasado simple. Revisen otra vez más la separata, el PDF que les dejé de los verbos, pero ahora nos vamos a la siguiente columna, que son los verbos en el pasado participio, y para poder resolver más rápido las preguntas, ¿ya? Y ahí también otra vez hacemos un repaso del tema 1, 2, 3 y también el tema 4. Obviamente refiriéndome para el segundo examen. Listo, chicos. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. It was all for today. Que pasen un bonito día. I know it's Valentine's Day, right? Ya saben, love is in the air. El amor está en el aire. El amor está presente en de muchas maneras. Tenemos ahí a sus papis, a sus mascotitas, a sus mejores amigos, si es que hay novio también, si es que hay novia también. Entonces, pasen un día bonito. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye bye. Have a nice weekend. Take care.